Bien, buenas noches, ya estamos grabando. Esta es nuestra ¿quinta o sexta? Sexta. Gracias, Rodrigo, por hacerme apuntador. Nuestra sexta clase, así que bueno, nos vamos a compartir el PowerPoint. Así ya vamos arrancando. Uy, perdón, le recompartí Photoshop. Vamos de nuevo, PowerPoint. Bien, habíamos llegado la semana pasada hasta acá, hasta la parte de cómo obtener ayuda extra del programa, y dijimos que hoy íbamos a arrancar a partir de acá la cuestión de zoom y desplazamiento, o sea, cómo nos movemos dentro del programa. Bien, vamos a primero ver lo que tenemos en el PowerPoint y después nos vamos a ir a Photoshop y lo vamos a ver directamente ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que por cada herramienta, estas son las dos herramientas que el programa tiene de navegación y zoom, ¿no? El zoom propiamente dicho y la manito. Cada una, como habíamos dicho, tiene su correspondiente barra de opciones que nos permite configurarla. De todas maneras, la parte de zoom y desplazamiento tiene muchas opciones del programa. Yo les voy a mostrar algunas de las que soy más consciente, por ahí alguno conoce alguna otra, porque realmente el programa tiene muchas alternativas, muchas opciones para el tema de navegación y zoom. Estamos en el menú vista, tenemos todas estas opciones, aumentar, reducir, encajar en pantalla, son todas opciones de zoom, que como verán también las tenemos en la barra de opciones. Por ejemplo, el tema de 100%, ven, lo tenemos en la barra, lo tenemos acá. Ampliar, reducir será el equivalente al zoom más, zoom menos, ¿está? Así que bueno, vamos, también tenemos el panel navegador, que nos permite hacer esto, y tenemos atajos de teclados y opciones con el mouse. Así que vamos a compartir directamente Photoshop, y vamos a empezar a ver estas opciones. Bien, entonces dijimos que las dos herramientas eran estas dos, zoom y la manito. Vamos a arrancar con el zoom. En zoom, ¿qué tenemos? Primero la opción de zoom más. No se ve el Photoshop, perdón, no se ve el Photoshop. ¿No lo están viendo? A ver, vamos de nuevo. Gracias por avisar. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, les decía, tenemos entonces la herramienta zoom y la herramienta manito en la barra de herramientas. La barra de opciones de la herramienta zoom, ¿qué tenemos? Tenemos zoom más y zoom menos. Si yo tengo seleccionado zoom más, con solo pinchar sobre la imagen, voy subiendo por la escala. Fíjense que hay una escala, ahí estamos al 100, ¿no? Que 100 dijimos en su momento cuando vimos el tema de resolución de pantalla que son píxeles reales, es decir, cuando la placa de video ubica en cada intersección de fila y columna de las divisiones de pantalla, nos ubica un píxel. Dijimos en aquel momento, y lo repetimos ahora porque es algo muy importante, que esta es la visualización más confiable. Digamos que hay una regla de oro que siempre tenemos en cuenta, que es, si al 100 se ve bien, es porque está bien, si al 100 se ve mal, es porque está mal. O sea, si nosotros vemos algún tipo de artefacto, si vemos banding, si vemos pixelado, al 100%, cuando la imagen ya está configurada a su tamaño de impresión, es porque realmente así se va a ver cuando la publiquemos o cuando la imprimamos. En cambio, si al 100 se ve bien, no necesitamos llevar el zoom a valores más altos para asegurarnos, sino que si al 100 lo vemos bien, es porque está bien, no vale la pena. Sobre todo esto es una regla que tenemos en cuenta cuando evaluamos la calidad de la imagen, cuando retocamos. O sea, cuando veamos la parte de retoque, yo siempre les digo, a lo sumo al 200% para retocar. Ya lo que retocamos al 300, al 400% son detalles que después no se van a ver. O sea, estamos perdiendo tiempo haciendo retoques que después no van a ser vistos. ¿Está? Bien. Por el otro lado, tampoco tenemos que irnos al otro extremo, o sea, trabajar con zoom
Por ejemplo, qué sé yo, ahí estoy al 66 o al 50%. Vamos a suponer que ustedes están trabajando con una imagen que tiene mucha resolución, o sea, muchos píxeles. ¿Qué va a pasar? En la pantalla la van a ver cortada, probablemente. ¿Está? Sobre todo si su monitor no tiene una gran resolución. Entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación puede ser bajar el valor de zoom para verla completa. Si nosotros la estamos viendo a menos del 50%, está bien cuando tomamos decisiones de composición, de recortar, de reencuadrar. Ahora, si es una cuestión de que estamos ajustando enfoque, si es una cuestión de que estamos retocando, si es una cuestión de que estamos buscando a ver si hay, qué sé yo, manchas del sensor, si hay insectos, si hay ese tipo de detalles, entonces ahí no nos podemos confiar si estamos con el zoom al 50%. Ahí tenemos que, por lo menos, estar al 100%. ¿Está? Entonces, el valor de zoom es algo que tenemos que tener en cuenta según lo que estamos haciendo. Porque, como les decía, nos puede ayudar o nos puede traicionar en cierta manera. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para variar el valor de zoom? Una puede ser, tenemos un más acá, como les decía, fíjense el cursor, ¿se acuerdan que les dije? Es muy importante en Photoshop ir teniendo en cuenta el cursor. En este caso me muestra dentro de la lupita el signo más. Entonces, cada vez que yo pincho va subiendo un valor. Acá pasó al 200, al 300, al 400. Hay valores redondos. Hasta el 600, no, ahora 800, ahí. De 800 pasa a 1200, 1600, 3200, ¿está? Bien. Yo voy a hacer control al 0 para volver al 100%. Si yo tengo el zoom más, tengo la opción de trazar un recuadro, pincho y arrastro, como pincho, arrastro y suelto, y el programa me va a rellenar la pantalla con el alto o el ancho, según lo que le dé, de ese recuadro que yo marqué. O sea, me está metiendo el alto que yo seleccioné, y bueno, de ancho le sobra. ¿Está? Si yo ahora encierro la cabeza solamente, me va a mostrar solamente la cabeza. ¿Está? Vuelvo a hacer control al 0 para volver al 100. Entonces, esto pasa cuando yo estoy en zoom más. También ustedes podrían tener la opción zoom como en arrastre. Yo acá no lo tengo porque esta notebook no tiene acelerador de video, el acelerador de la placa de video. Entonces el programa no me ofrece la opción de zoom con arrastre. ¿Qué es el zoom con arrastre? Que si yo pincho y arrastro, en lugar de hacerme la ventanita, aumenta. Si arrastro para la derecha aumenta, si arrastro para la izquierda disminuye. En este caso yo esa opción no la tengo, ustedes pueden que la tengan porque no tengo placa aceleradora de video. Si ustedes la tienen y la tienen conectada, porque en edición, preferencias, no entendí para qué se usaría ese. Perdón, no, ¿me repetí? No entendí para qué se usaría esa última herramienta que no tienes instalada. En realidad no es una cuestión de instalada. El programa no me lo ofrece porque, acá, a ver, en rendimiento, claro, directamente no me lo está dando. Es para que yo, si pincho y arrastro hacia la derecha, lo que pasa es que la imagen se me amplía, o sea, aumenta el valor de zoom. En este caso, a mí solamente me marca el recuadro, porque no tengo posibilidad no sé, ¿vos la tenés visible tu Photoshop? ¿Tenés la opción zoom con arrastre? ¿Sí? Bueno, entonces si vos la tildás, cuando pinches y arrastres, lo que va a pasar, si arrastras para tu derecha, la imagen se va a ampliar. Si arrastras para tu izquierda, la imagen se va a reducir. No en valores redondos, sino en valores continuos. O sea, se te hace así como si vos estuvieras usando el zoom de la cámara, digamos. Bien. Después tenemos un atajo para ir al 100%. El 100% tenemos muchas maneras de acceder. ¿Por qué? Porque el programa sabe que es un valor
fundamental que está esta regla de que si al 100 se ve bien es porque está bien, y si al 100 se ve mal es porque está mal. Después, por ejemplo, ajustar a pantalla me la muestra la imagen completa. Esto, como les decía, generalmente es algo que podemos llegar a desear cuando estamos tomando decisiones de encuadre, o queremos ver cómo nos quedó la composición completa. ¿Está? Bien. Y rellenar pantalla nos lleva, en este caso, nos llevó al ancho completo. Fíjense que para arriba y para abajo puedo navegar, pero para los costados la imagen termina ahí donde yo la puse. Podemos llegar a tener tamaño de impresión, podemos llegar a tener varias opciones más. También es una cuestión, por ahí un poquito, ¿ven? Acá está el iconito del zoom con arrastre, ¿ven? Puede que tengan un botón así que diga zoom con arrastre, según la versión o según el sistema operativo, o pueden tener este iconito acá. ¿Están viendo mi cursor donde les marco? Bien, que es el zoom con arrastre. Bien, después tenemos este iconito acá, que no sirve, no está activo ahora porque tengo abierta una sola ventana, pero un solo archivo, perdón. Si yo abro otro archivo, tengo los dos, ¿qué pasa? Ahí sí puedo activar esta ventana. Fíjense, si yo por ejemplo las pongo a las dos, una al lado de la otra, y aumento, puedo aumentar en las dos. ¿Está? ¿Ven? Aumento en esta y también aumenta en la otra. Están aumentando las dos a la vez. Entonces, esto, fíjense que si yo cierro el segundo archivo, bueno, ahora quedó activa, pero pierde la actividad. Porque cambia acá, ¿ven? Yo tengo esta opción o esta opción acá. Bien. Si pasamos a zoom menos, voy a volver a hacer control al 0, si pasamos a zoom menos, cada vez que yo pincho, en vez de subir, el valor baja. Baja, sigue bajando por los valores que están dentro de esa tablita, digamos, de valores fijos que tiene el programa. Ahora, si yo trazo la ventana con el zoom más, ahí no me quedan valores redondos, ¿ven? Por ejemplo, acá me quedó 304. Acá me quedó 1080, no son valores redondos. Los valores redondos se dan cuando yo pincho, o después vamos a ver cuando usamos los atajos de control más o control menos. Bien, cuando yo tengo el zoom menos, no puedo trazar la ventanita, ¿ven? Ni me funciona el zoom con arrastre. O sea, el zoom menos es solamente para reducir. Ahora bien, muchas veces la tecla Alt, si lo ubican en sus teclados, tienen una a la izquierda, una a la derecha, la tecla Alt lo que hace es alternar entre uno y otro. O sea, si yo tengo el zoom más y aprieto la tecla Alt, temporalmente, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de atajos temporales y atajos permanentes? Bueno, sería un atajo temporal. Mientras yo tengo la tecla Alt apretada, el zoom más se convirtió en zoom menos. Yo suelto la tecla Alt, el zoom se vuelve a convertir en más. Aprieto la tecla Alt menos, suelto más. Si yo estoy en menos, pasa lo contrario. Tengo el menos, si aprieto la tecla Alt, se convierte en más, si la suelto, se convierte en menos. O sea, la tecla Alt me está alternando la opción que yo tengo elegida en la barra de opciones. Bien. ¿Qué otras opciones tenemos para manejar el zoom? Dijimos que tenemos los atajos de teclado, ¿ven? Para aumentar, control más, para reducir, control menos. Y el zoom, bueno, yo lo tengo también con el control al 0, ¿no? Yo generalmente lo manejo con control al 0, pero también podría ser control 1. Entonces, yo tengo la tecla control apretada y aprieto el más en mi teclado. Cada vez que aprieto el más, es como si yo tuviera el zoom en zoom más. Esto funciona también por más que yo esté en otras herramientas. Eso es lo práctico. Por eso les recomiendo que se acostumbren a estos atajos de control más, control menos, y bueno, control al 0 o control 1, como quieran manejar el 100%. ¿Por qué? Porque no necesitan cambiarse a la herramienta zoom para manejarlo, sino que estando en cualquier otra herramienta, por ejemplo, ustedes están clonando, están retocando, no necesitan
salir de la herramienta tampón de clonar para ir al zoom, sino que simplemente con control más, control menos, o control al 0, entre otros atajos que tenemos, pueden ir manejando la visualización. También tenemos el panel navegador, que es el que yo menos, vamos a decirlo así, recomiendo. ¿Por qué? Porque es un estorbo visual más que tenemos en la pantalla que nos distrae de concentrarnos en la imagen, que es lo que nosotros estamos trabajando. Pero ¿cómo funciona? Fíjense, acá tenemos el zoom, que lo podemos desplazar, ¿ven? A medida que nosotros manejamos el deslizador, la imagen se acerca o se aleja, como con el zoom con arrastre. Hola Nancy, buenas noches. Buenas noches, mil disculpas, no sé si llego tarde. Un poquito, no tengas problema, arrancamos. Mil disculpas, pero ya estoy acá. Bueno, después verás el inicio en la grabación. Pero bueno, estamos desarrollando el tema de Zoom, viendo las distintas alternativas. Bien, y este recuadro rojo que nos aparece acá en la herramienta navegador nos está marcando qué parte de la imagen estamos viendo. Y nosotros lo podemos desplazar a ese recuadro, ¿ven? Y cuando yo desplazo el recuadro, ¿qué estoy haciendo? Estoy navegando. Fíjense que incluso el cursor se convierte como si fuera la manito. ¿Está? Bien. O sea que en definitiva vimos hasta ahora las opciones que tiene la herramienta Zoom propiamente dicha, vimos los atajos de teclado y vimos la herramienta navegador. ¿Qué es lo otro que me gustaría que viéramos? El tema de la manito. Dijimos que la manito tiene un atajo temporal y uno permanente. El permanente es la H. Yo aprieto la H en el teclado y estoy en la herramienta manito. ¿Y qué puedo hacer con esta herramienta? Pincho y arrastro y muevo la imagen. Esto solo lo puedo hacer cuando la imagen está cortada, o sea, cuando tiene barritas de desplazamiento. Estas son las barritas de desplazamiento. Si la imagen yo la achico como para que entre entera en la pantalla, las barritas de desplazamiento me desaparecen y tampoco la puedo mover con la manito. ¿Está? O sea, la manito solamente me sirve cuando el archivo está cortado. Si está cortado, yo puedo moverlo. Ahora bien, dijimos, este es el atajo permanente. Yo estoy en la herramienta manito en este momento. Incluso tengo algunas opciones de zoom. Ahora, si yo estoy en otra herramienta, por ejemplo, una vez más, estoy clonando y quiero mover la imagen, me va a resultar muy incómodo salir, ir a la manito, por más que sea con el atajo de teclado. Entonces tengo otro atajo temporal que es la barra espaciadora, ¿ven? Yo aprieto la barra espaciadora, me aparece la manito. Suelto la barra espaciadora, me vuelve el pincel del tampón de clonar. O sea, yo nunca salgo de la herramienta en la que estoy. Simplemente aprieto la barra espaciadora, desplazo la imagen y vuelvo. Esto es particularmente útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo selecciones con el lazo poligonal, porque yo está bien, si toco los bordes, me desplazo, pero a veces es más cómodo, aprieto, ¿ven? Me aparece la manito, y me muevo, me acomodo y puedo seguir seleccionando. ¿Está? Entonces, la manito tiene el atajo permanente en el que voy a la herramienta, estoy en la herramienta, tengo sus opciones, o estando en cualquier otra herramienta, aprieto la H, que es el atajo temporal, y la suelto. Y si no, como habíamos visto antes, en el panel navegador, el desplazar el rectangulito rojo es el equivalente a usar la manita. Bien, vamos a dejar el Photoshop por un momento y vamos a volver al PowerPoint. Bien, acá tienen lo de la H, que es el atajo permanente de la herramienta manito, y la barra espaciadora es el temporal. Acá tienen a la derecha, como siempre, los atajos de teclado de las distintas opciones de zoom, y recuerden que
ustedes pueden cambiar los atajos de teclado, lo vimos la clase pasada, yendo a el menú edición a las preferencias. Bien, vamos ahora a ver el panel historia. Vamos. No se está compartiendo el PowerPoint. A ver, esperame un segundito. Gracias por avisar. Ahí está. Bien, ¿ahora sí? Ahí les estaba mostrando antes la pantalla donde teníamos, que era la que estábamos viendo antes, donde les estoy marcando que todas las opciones que vimos estaban acá en el menú vista, están en el panel navegador, que ustedes como todos los paneles saben que se abren desde el menú ventana, van a ventana navegador para abrir este acá, si lo quieren usar, y las dos herramientas que estuvimos viendo son estas dos. Bueno, la Z es el atajo de la herramienta Zoom. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver el panel historia. El tema de la historia fue, después del tema de capas, una de las cosas que lo posicionó a Photoshop como editor de imágenes de punta. No era el único que estaba a las vueltas, pero el hecho de poder trabajar en capas y el hecho de que pudiera haber varios pasos atrás en la historia, fueron dos factores que lo posicionaron muy bien en su momento. Bien, el panel historia, como todos los paneles, lo vamos a poder abrir desde el menú ventana, y nos permite volver atrás por si queremos chequear algo, o por si nos olvidamos, por si cambiamos de idea, o si queremos comprobar. Bien. La herramienta pincel de historia, que es esta herramienta que está acá, entre el tampón de clonar y el borrador, tiene la capacidad de restaurar una parte de la imagen a un momento anterior de la historia. Ahora cuando vayamos a Photoshop la vamos a usar para que ustedes la puedan ver. Esta advertencia es que la herramienta pincel de historia se anula si hay un cambio de tamaño. ¿Está? O sea, si usamos cualquiera de estas tres opciones, que si ustedes son memoriosos y se portaron bien y fueron repasando y se acuerdan, son las tres opciones a través de las cuales nosotros cambiamos resolución. O sea, si hay un cambio de resolución en la imagen, la herramienta pincel de historia pierde la capacidad de volver la imagen al aspecto que está. Ya lo van a entender mejor cuando veamos cómo funciona. Bien, vamos a compartir el Photoshop, así la vemos. A ver. Ahí está. Estamos en Photoshop, entonces dijimos que venimos al menú ventana. Yo ya la tengo abierta acá, porque habitualmente yo siempre tengo abierto capas e historias. Si ustedes no la tienen abierta, vienen al menú ventana y se aseguran de tildar historia. Bien. Vamos a... Antes de ver el uso de la herramienta pincel de historia, que es esta acá, no confundir, está pincel histórico y pincel de historia. De la herramienta que estamos hablando ahora, fíjense que la única diferencia en el icono es que esta tiene una flechita y esta tiene un rulito. Así que prestar bien atención. De la que estamos hablando es pincel de historia. Esta solamente tiene una función, ven, hace como mezclas, tiene distintas opciones. Esto está para sentarse y probarlo. En realidad es algo, digamos, para hacer efectos nada más. Así que nosotros nos vamos a concentrar en la otra opción, que es el pincel de historia. Bien. Pero primero vamos a conocer la paleta historia propiamente dicha. ¿Cómo funciona la paleta de historia? Tenemos una primera línea en la paleta que nos aparece con el nombre del archivo, ¿ven? BOT RGB JPG.
Digamos que en este punto de la historia siempre se guarda el estado original del archivo cuando lo abrimos. No importa si nosotros en el medio vamos guardando, si nosotros no cerramos el archivo y lo volvemos a abrir, este punto que permanece todo el tiempo mientras nosotros tenemos el archivo abierto, siempre nos permite volver a cómo estaba el archivo originalmente cuando lo abrimos. Por más que hayamos guardado. Si no lo cerramos, podemos volver al archivo como estaba originalmente. Bien. El primer punto que consta es el punto abrir. Este punto también es o sea, estos dos son equivalentes. Este queda siempre. Este va a desaparecer cuando yo haga más pasos en la historia que los que tengo configurados en el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo en el menú edición, preferencias, tengo una opción que es rendimiento. Rendimiento, que es el rendimiento del equipo. Yo puedo optimizar la velocidad manejando, entre otras cosas, acá tienen, ¿ven? Los estados de historia. Yo tengo por default, viene con 30, antes venía con 20. Ahora, como generalmente los equipos son más rápidos, tenemos la posibilidad de tener 30 pasos de historia. Pero en realidad, fíjense, podemos llegar hasta 1000 pasos de historia. O sea, podemos llegar a volver 1000 veces atrás. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que tener un disco que se banque guardar 1000 pasos de historia, porque imagínense que cada paso de historia es un temporal que el programa va guardando. Bien, pero, insisto, los 30 que vienen por default generalmente son más que suficientes si uno está concentrado en lo que está haciendo. Bien, entonces, yo tengo 30, voy a bajar ahora, voy a bajar a 10, para que sea más fácil mostrarles esta cuestión. Yo voy a ver, hacer con el pincel común, cada vez que yo pincho, va apareciendo en la historia un herramienta pincel. ¿Está? Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Cuando yo llegué al número 10, ya el paso abrir ya me desapareció. Y fíjense que yo voy a seguir haciendo pinceles y parece que no se mueve, pero en realidad es que no se mueve porque voy a usar distintas cosas, así a ustedes les resulta más fácil darse cuenta. En definitiva, ¿qué está pasando? A medida que yo voy haciendo pasos, una vez que superan los 10, los primeros pasos se van perdiendo. ¿Está? Una vez que estos pasos se pierden, no hay forma de volver atrás. ¿Está? O sea, sí, yo puedo volver a este punto, que es el punto abrir, dejo el archivo tal cual estaba. Pero no puedo volver al punto donde yo tenía, por ejemplo, 3 pinceladas nada más. ¿Por qué? Porque ese punto ya desapareció. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Esto es importante porque, como les digo, es algo que desaparece. Yo no puedo volver a ese punto. Es importante que ustedes sepan qué sí les queda y qué no cuando están manejando la historia. Bien. ¿Cómo funciona la herramienta pincel de historia? Fíjense que el iconito de la herramienta es el mismo que ustedes tienen acá a la izquierda del nombre del archivo. Cuando está acá por default, ¿qué quiere decir? Que por donde yo pase esta herramienta, el archivo va a quedar restaurado. En este caso, a ver, vamos a poner al 100. Y vamos a hacer el archivo así bien duro para que ustedes se den cuenta, ¿ven? Donde yo paso el pincel, la imagen se restaura al punto original. No toda, como si yo pinchara directamente acá, sino la parte donde paso el pincel. Fíjense que incluso puedo hacer una cuestión intermedia. Yo estoy dejando los pinceles así duros para que a ustedes les resulte más fácil verlo. ¿Cuál puede ser una utilidad práctica de esto? Vamos a suponer que yo todavía no sé seleccionar, no sé enmascarar, y hago un ajuste en general. Por ejemplo, voy a imagen, ajustes, niveles, y la oscurezco a la imagen. En la parte del mar y el cielo
me gusta el resultado que obtuve, pero para mi gusto el bote y el hombre se pasaron de largo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar la herramienta pincel de historia, con una opacidad baja, voy a adecuar el tamaño y la dureza del pincel, y de esta manera, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sacando el ajuste de la parte en que no quiero que quede. ¿Se dan cuenta que en la medida que yo paso el pincel, el muchacho vuelve al estado de antes de ajustar, pero el resto queda ajustado? Entonces puede ser una manera sencilla, sobre todo cuando ustedes todavía no saben seleccionar, puede ser una manera sencilla de manejar algunos ajustes. ¿Ah? Bien. O si no, también puede ser, vamos a suponer que ustedes estuvieron retocando, estuvieron usando el tampón de clonar y llevan ya, qué sé yo, un 70% de la imagen retocada, y por ahí se dan cuenta que en un puntito tienen un error, tienen un defecto de lo que estuvieron clonando. Si ustedes vuelven en toda la historia, pierden todo el trabajo que hicieron. ¿Está? En cambio, de esta manera, con el pincel de historia, volviendo al punto original, pueden solamente retocar en ese puntito, volver solamente ese puntito donde hicieron la macana, ese punto lo vuelven al estado original y lo vuelven a retocar. ¿Está? ¿Queda claro? Bien. Vamos a demostrar lo que decíamos, que si hay un cambio de tamaño se pierde la posibilidad. Habíamos hecho ahí el niveles. Mientras yo no tengo cambio de tamaño, puedo retocar con el pincel de historia. Ahora, si yo voy a imagen, tamaño de imagen, por ejemplo, y hago un cambio, la amplío a la imagen, cuando yo quiera usar la herramienta, ¿ven? No me deja. No me deja, ¿por qué? Porque no tiene dentro del caché que hizo, dentro del estado que guardó, no tiene la información con esa cantidad de píxeles, por lo tanto no lo puede redibujar. Entonces, si hay un cambio de tamaño, el uso de la herramienta pincel de historia queda anulado. Ahora, si yo hago otras cosas después, si yo, por ejemplo, clonar, y vuelvo a este punto, porque yo este que por default viene acá, lo puedo poner en cualquier lado, y lo pongo en el punto de la historia donde dice el cambio de tamaño, o más abajo, ahí sí lo puedo volver a usar. Entonces, puedo, ¿ven? Que esto lo puedo borrar y lo puedo restaurar a como estaba en este punto del trabajo. ¿Queda claro entonces el uso de la herramienta pincel de historia? Puede ser un salvavidas, en muchos casos es un salvavidas si ustedes le toman la mano y saben cómo usarlo. Insisto, lo ideal es que ustedes hagan pruebas con esto, jueguen con esto, le agarren la mano, cosa que realmente si en algún momento lo necesitan, sepan cómo usarlo y cuándo no lo van a poder usar. Bien. Entonces, la historia básicamente es un registro de los pasos que vamos dando. Cada uso, cada acción que vamos haciendo va quedando grabada hasta la cantidad. Yo voy a volver a mis 30 pasos. Rendimiento. Así no me queda... Porque uno realmente se acostumbra a una cierta cantidad de pasos. Está como que intuitivamente se acostumbra a esa cantidad. Y si uno le queda configurado en menos, por ahí sigo probando, total, después vuelvo, y por ahí no se puede volver. Una de las cosas que yo puedo hacer con la herramienta historia es comparar. Comparar cómo estaba la imagen en un momento y después. Por ejemplo, yo hago el niveles y quiero comparar cómo estaba, cómo es con niveles o sin niveles.
¿Está? Entonces, ¿qué hago? Tengo el control Z, que es el paso atrás. Vamos a arrancar de cero. Vamos a hacer una cosa, yo puedo purgar la historia. A ver. Acá en edición, purgar. ¿Ven? La historia. Esto no puede deshacerse, me advierte, o sea que si yo le doy OK acá, todos estos pasos que di no los puedo recuperar. Le doy OK, ¿qué pasa? Me limpia, menos la que yo tenía marcada con el pincel de historia. Si yo tengo marcado acá y purgo, esa también me la elimina. Ahora si está marcada ese punto con el icono del pincel de historia, no me lo va a borrar. Pero bueno, ahí volvemos a cero. Es como si hubiésemos cerrado el archivo y lo hubiésemos vuelto a abrir. Todos los estados de historia que estaban se fueron. Vamos a suponer entonces que yo me decido a, no sé, reencuadrar la imagen. A ver. No sé, cualquier cosa, no importa. Y quiero ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Entonces, un control Z me muestra cómo estaba antes, un control Z, yo estoy haciendo control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces, acá en el menú edición, tengo, ¿ven? Deshacer y rehacer. Alternar último estado, entonces, es control Z. Control Z, control Z. En algunas versiones nuevas, estos atajos están cambiados. Si ustedes ya están acostumbrados de una manera y lo quieren corregir, se acuerdan que ya lo vimos. Vamos al menú edición, métodos abreviados de teclado y lo corrigen. Si no, se manejan con los que trae acá a la derecha el programa. Bien. Después tenemos, si yo tengo varios puntos, ya hice varios pasos, y quiero ir yendo para atrás con control alt Z, o sea, tengo el control y el alt apretados, y voy apretando la Z, y cada vez que aprieto la Z subo un paso. Si en caso, al revés, quiero bajar, en lugar de control y alt, aprieto control y shift, y cada vez que aprieto la Z, voy bajando un paso. Y si aprieto control Z, solamente voy y vuelvo entre el último select. O sea, si yo no apreté nada, voy y vengo entre los dos últimos. Pero si yo ya apreté un punto, por ejemplo, aprieto este punto, ahora el control Z me va entre el que tenía activo y el segundo que pinché. Entonces yo puedo comparar entre cómo estaba en este punto y cómo está ahora. Si no toco nada en particular, me va y me viene entre los dos últimos pasos. Bien, insisto, esto también experimentenlo hasta que lo tienen bien claro, porque también es una manera práctica de ir comparando entre cómo veníamos, o sea, cómo estaba y cómo venimos. Otra manera que tengo de restaurar, voy a volver a purgar. Es, por ejemplo, tengo esta imagen, ahora hago niveles y le doy un valor, si yo vuelvo al punto de origen y hago otra cosa, imagen ajustes, y en lugar de niveles hago, qué sé yo, tono saturación, ¿qué va a pasar? El niveles me desaparece. Eso ténganlo presente, sobre todo cuando ustedes están haciendo esto de comparar, de ir y venir. Si ustedes quedan en un punto arriba en la historia y vuelven a arrancar, todo lo que estaba de ahí para abajo desaparece, es reemplazado por las nuevas acciones que ustedes hacen. Así que, ojo con eso.
A ver, si soy clara. Yo, por ejemplo, empiezo la imagen, retoco con el tampón de clonar, pin. En un momento quiero comparar cómo estaba y cómo está ahora. Entonces marco las dos y después con control Z pruebo antes, después. Si yo me quedo acá, que está marcado este punto, y sigo haciendo alguna otra cosa, sigo adelante, no pasa nada. Ahora si yo en ese ir y venir, con control Z, me quedé acá arriba y vuelvo a arrancar, ¿ven? Todo lo demás me desapareció, ¿está? Así que, mucho ojo. Si es realmente lo que ustedes querían, todo bien. Ahora, si les gustaba más el último punto y hicieron esta comparación y se quedaron con el de arriba... A mí, en mis tiernos comienzos, me pasó una vez. Comparando, había hecho todo un retoque de toda una imagen, la había limpiado, le había sacado todos los puntitos, todos los defectos, todas las cosas, y comparando el antes y el después, me quedé en el origen de la imagen, y volví a arrancar, y perdí todo lo que había trabajado. Por eso les advierto que tengan cuidado con esto, porque puede ser una frustración importante. Bien, entonces, ¿qué otra manera tengo de comparar? Hago distintas alternativas. Por ejemplo, voy a imagen ajustes, como les decía, hago un niveles. Qué sé yo. X. ¿Está? Bien. Ahora quiero comparar este niveles con curvas, por ejemplo. Dijimos que yo no puedo volver al punto original y hacer el curvas porque el niveles me va a desaparecer. Entonces, ¿qué alternativa tengo? Puedo hacer una instantánea, que la puedo hacer con este iconito que tengo acá abajo. Yo pincho acá y me hace instantánea 1. Este instantánea 1 es el equivalente a este niveles. Yo puedo hacer doble clic acá y escribirle niveles para después acordarme. Entonces ahí sí puedo volver al punto de origen y en lugar de hacerle un niveles le hago un curvas, por ejemplo. Y le doy OK. Entonces ahora yo puedo comparar cómo me quedó con el niveles y cómo me quedó con el curvas, porque los tengo a los dos. Después elijo si arranco desde acá y sigo, me va a desaparecer el curvas. Si arranco desde acá y sigo, me va a desaparecer, o sea, el niveles me va a quedar ahí flotando, lo puedo tirar, ¿está? Pero puedo comparar. Esto me sirve mucho para investigar las posibilidades que nos dan los distintos ajustes, para hacer comparativas, es decir, hago un cambio de tono, por ejemplo, llevo toda la imagen a un tono un poco más cálido. Y hay un punto en que me gusta, pero quisiera probar cómo queda si lo llevo un poquito más cálido todavía. Entonces, ¿qué hago? Con la instantánea, guardo las dos cosas. Guardo el punto que me pareció prudente y también tengo el punto donde me arriesgo un poco más. Y los puedo ir comparando hasta que tomo la decisión. Bueno, me quedo con este, pincho ese y de ahí sigo. ¿Está? Pero, insisto, para hacer eso tienen que usar las instantáneas porque eso es lo que le permite partir en cada ajuste que hacen, partir siempre desde el mismo punto de origen. Si no, no se puede comparar si uno no parte del mismo punto de origen. Bien. Bueno, el tema de tirar los pasos de historia al tachito es lo mismo que purgar, y el tema de instantánea vamos a pasarlo, así no nos detenemos tanto, porque esto nos hace un archivito aparte. En lugar de guardarnos el punto acá en el mismo archivo, en una instantánea, esto nos hace un archivo aparte con ese punto. ¿Para qué nos sirve? Decir, bueno, con este llego hasta acá, y lo guardo porque me gusta, me parece coherente. Me gustaría experimentar, pero no quiero experimentar sobre este mismo archivo. Entonces, ¿qué hago? Pincho acá y me genera otro archivo aparte, ¿ven? Me generó otro archivo, el nombre de ese archivo es el punto de historia en el que yo estaba, y puedo seguir experimentando en un archivo aparte. Entonces, si no me gusta lo que hago en esa experimentación, sé que tengo el otro ya asegurado. Voy a cerrar, lo voy a cerrar.
son alternativas, insisto, para que ustedes puedan desarrollar libremente la experimentación y puedan sacarse las dudas de qué pasaría si voy un poquito más allá, o qué pasaría si le agrego esto, le saco lo otro, y puedan comparar después entre una cosa y la otra. Para mí es una ayuda en el proceso creativo muy importante, por eso me detengo tanto en explicarles estas opciones, porque el hecho de tener la posibilidad de comparar es algo que ayuda mucho en el proceso creativo, por lo menos a mi criterio. Bien, vamos a volver un poquito al PowerPoint. Acá tienen ustedes para que se acuerden cómo pueden entrar para cambiar los estados de historia, la cantidad de pasos de estados de historia. Y bueno, hasta ahí llegamos entonces con lo que es la parte de la interfaz gráfica, lo básico, es decir, cómo me manejo dentro del programa. Y insisto que cuando ustedes mejor conozcan el entorno gráfico, más se van a poder concentrar en el proceso creativo. Y vuelvo, como siempre, a la analogía de manejar un vehículo. Cuanto mejor dominio ustedes tengan sobre todo lo que es los comandos del vehículo, más se van a poder concentrar en el tránsito. En el caso del programa es lo mismo, cuanto mejor manejo ustedes tengan, cuanto más intuitivo, más automático sea el manejo de todas estas opciones, que el zoom, que la historia, no tengan que pensar en cómo se usaba, sino que ya lo tienen tan incorporado que es algo que fluye, más se van a poder concentrar en el proceso creativo, es decir, ¿qué le quiero hacer a la imagen? ¿Qué le queda mejor? ¿Hacia dónde quiero ir? Bien. Entonces, ahora sí vamos a cambiar de tema, y cuando estábamos en los orígenes del curso, yo les había dicho que íbamos a encarar el programa en base a estas tres ramas o estas tres patas, que son la posibilidad de realizar ajustes, la posibilidad de hacer selecciones o máscaras, y la posibilidad de trabajar en capas. Estos son los tres puntos fundamentales que tenemos en el tratamiento digital de imágenes. Sobre todo, los dos últimos puntos siguen siendo exclusivos de Photoshop. El tema de ajustes hoy en día, realmente hay muchas alternativas, hay muchos otros programas que ofrecen opciones de ajuste, el propio Lightroom, que también es de Adobe, Capture One y un montón de otros programas que también están incluyendo la posibilidad de realizar ajustes. Lo que sigue siendo un poquito más exclusivo de Photoshop es la posibilidad de realizar selecciones y la posibilidad de trabajar en capas. En cuanto a retoques, también los otros programas de a poquito van incorporando pequeñas herramientas de retoque, que sería la otra cuarta, digamos, pata del tratamiento digital. Pero bueno, vamos a ir arrancando entonces con la primera parte, que es la parte de ajustes. La parte de ajustes, acá arrancamos hablando de problemas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hacer hincapié en esto. Un ajuste puede tener una finalidad de corrección, o sea, hay un error en la captura, y yo ajusto para corregir el error, o el ajuste puede tener un fin creativo. O sea, yo aclaro o oscurezco, saturo, desaturo, enfoco, desenfoco, porque de esa manera estoy resaltando o estoy minimizando algo, estoy haciendo énfasis o estoy disimulando. O sea, lo uso como parte del lenguaje, como parte de la composición. Pero bueno, básicamente, insisto, hablemos en primera instancia del ajuste como corrección, que es lo primero que nosotros, al enfrentarnos a la imagen, lo primero que decimos es, bueno, ¿esto tiene algo que necesita ser corregido? ¿Hay una falta o un exceso de contraste? ¿Hay una falta o un exceso de saturación o de exposición? Bueno,
lo primero que pensamos es si tenemos que hacer un ajuste como corrección. Entonces, por eso arrancamos hablando de problemas. Básicamente, entonces, una imagen puede tener 3 problemas: de exposición, de color o de textura. Los problemas de exposición son el exceso o la falta, sobreexposición o subexposición. Problemas de color pueden ser los dominantes o la saturación, que esté más saturado de lo que esperamos o menos saturado. Y los problemas de textura pueden ser 3, o que esté fuera de foco, o que esté movido, o que tenga ruido. Entonces, básicamente, este conjunto de problemas son los problemas que nos podemos encontrar en una imagen. Bien. Vamos, antes de meternos de lleno en el tema de los ajustes, me gustaría que hiciéramos una pequeña prueba para que ustedes conozcan mejor sus monitores. Lo que vamos a hacer, yo no sé si ustedes tienen disponibilidad en este momento de manejar su Photoshop, sino yo les voy a dejar las instrucciones de cómo hacer esto y para qué lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver. Voy a dejar de compartir el PowerPoint y voy a compartir Photoshop. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un archivo nuevo. Lo voy a hacer del tamaño de la resolución real que tiene mi monitor, que es 1600 píxeles de anchura por 900 de altura. Lo voy a dejar a 72 dpi porque esto solamente lo voy a ver en la pantalla. Voy a dejar RGB, fondo blanco. ¿Está? Ustedes después cuando lo hagan pueden ver cuál es la resolución nativa de su monitor, o si no, si lo quieren hacer de este mismo tamaño, está todo bien. ¿Cómo Ahora, vemos la resolución nativa de nuestro monitor? Yendo al sistema operativo y ver resolución de pantalla, la que te da como recomendada. Vos tenés Mac, ¿no? Sí. No sé, en Mac, ¿vos tenés idea en Mac si el tema de el cambio de resolución? Video. Yo, la verdad, o sea, en Windows, 20 por 1080. pantalla, no sé si algunos... Yo la vi y creo que tiene 3 opciones. La que sale como defecto, que es 1080, pues no me acuerdo cuánto, y tiene una más pequeña y una más grande. Vos pero ¿sabés, Rodrigo, cómo entrar al sistema operativo para cambiar la resolución del monitor? ¿No lo intentaste en aquel momento cuando lo vimos? Sí, yo lo hice, fui a My Mac. Ajá. Y entonces ahí te sale This Mac, y entonces ahí te sale las diferentes resoluciones. o diferentes Configuraciones. configuraciones, y está en, si no estoy tan mal, no me acuerdo, está en el screen. Screen, claro, pantalla, sí. Y entonces ahí te sale lo de la resolución. Screen Resolution, bien. Y seguramente tenés una que te la marca de una manera especial, Sí, que es la recomendada. Sí. Ajá, sí. Esa es la que físicamente la pantalla está dividida en esa cantidad de filas y columnas. De hecho, hice pruebas con las otras medidas que me daba y variaba todo. Claro, porque se te agrandan o se te achica todo el entorno gráfico de los programas. Sí. Bien, perfecto. Muy bien, Rodrigo, me encanta que hayas hecho la tarea. Que hayas experimentado. Bien, entonces, yo les recomiendo que este archivo que estamos generando nuevo lo creen en la resolución, como les decía, nativa de cada uno de su pantalla, ¿no? Bueno, ahora ¿dónde vamos a ir? Vamos a abrir el panel capas. Si no lo tienen abierto, vienen a ventana. Capas en inglés son los layers, ¿no? Exactamente, layers, sí. Entonces, fíjense que acá abajo hay una serie de iconitos. Hay uno que es mitad blanco, mitad negro.
que tiene una flechita para abajo, vamos a pinchar ahí y de las opciones que nos va a dar, vamos a elegir degradado. Dentro de ese degradado vamos a entrar acá a la muestra y vamos a elegir, tenemos algunos preestablecidos, generalmente el primero es de negro a blanco, que es el que me gustaría que usáramos. Vamos a asegurarnos, bueno, acá no está negro, sino que es otro color. ¿Puedes regresar a dónde sacaste esto? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Acá. Dijimos, vamos al panel capas. Sí. Pinchamos aquí Ajá. y elegimos degradado. Okay, Se nos abre este cuadrito. Dentro de este cuadrito, bueno, después vamos a poner 0 acá para que nos quede vertical y no horizontal el degradado. Vamos a poner 0 acá en ángulo. Esto si no lo tienen en lineal, lo ponen en lineal. Y después entramos, pinchamos. Siempre, esto ya les voy adelantando, en Photoshop se van a encontrar mucho con esta disposición. Tienen una muestra y una flechita. Si ustedes pinchan la flechita, se les abre una serie de preestablecidos. O sea, en este caso, degradados que ya están hechos de antemano. Y si ustedes pinchan en la muestra, en lugar de la flechita, pinchan en la muestra, lo que se abre es el editor, ¿ven? Editor de degradado, que le permite manejar todas las opciones. En este caso yo parto de un preestablecido, que es este primero, para saber si llega a blanco, pincho acá, entro al color, sí, son las 6F, 255, 000, o sea, es el blanco perfecto. Estoy convencida de que es el blanco perfecto, le doy OK. Vengo a esta punta, pincho en color, acá no es el negro perfecto, estoy dentro de un verde. ¿Cómo pongo el negro perfecto? Pongo 6 ceros o 3 ceros y acá tengo entonces el negro perfecto para RGB. Entonces le doy OK a este primer cuadro. Acá también tienen que asegurarse que tenga 100 y 100 de opacidad. Una vez que están seguros de que esto es negro, esto es blanco, esto es 100 y esto es 100, le damos OK. Esto ya lo acomodamos, pusimos 0 acá, lineal acá. Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener como resultado es un degradado de negro perfecto a blanco perfecto. Como yo estoy trabajando en 8 bits, ¿ven? Acá dice RGB 8 bits. Cuando generé el archivo nuevo, estaba en, ¿ven? Cuando generamos el archivo nuevo, dijimos que lo dejábamos en 8 bits y en RGB. Entonces, ¿qué me da la pauta a mí? Que yo tengo 256 pasos del negro al blanco. ¿Está? O sea, tengo 256 barritas del negro al blanco. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner el valor de zoom al 100% y ustedes seguramente van a ver unas banditas verticales, unas rayitas, no van a ver un degradado continuo. Y podemos seguir subiendo el valor de zoom, haciendo control más, hasta que lleguemos a ver las banditas bien marcadas. No sé si ustedes en qué valor de zoom están. Yo ahí estoy al 3200 y voy viendo las banditas. Bien. Ahora estoy apretando la H me da la manito, entonces estoy desplazando el archivo, me estoy yendo hacia el extremo de los negros, y va a llegar un punto en el que yo voy a dejar de ver banditas y voy a ver todo continuo. A ustedes también les va a pasar lo mismo.
Ven, acá yo voy viendo cada vez más oscuro, pero sigo viendo las rayas. Yo no sé si ustedes las ven en la grabación o no. Pero sigo viendo rayas. Sigo viendo bandas. Ahora estoy llegando a un punto, acá llegué a un punto donde veo todo del mismo color. ¿Está? Quiere decir que ya acá no tengo, mi monitor no está pudiendo ver diferencia entre una y otra. Vengo al menú ventana y voy a abrir este panelcito que es información. Este panelcito información, acá arriba a la izquierda, tiene un cuentagotas para mostrarme los valores RGB. Fíjense, yo apoyo el cursor. ¿Dónde lo sacaste este? Del menú ventana, información, o función 8. Window. Info. Ok. Bien. Entonces, fíjense, yo apoyo el cursor acá y me está marcando que acá tengo 5 de rojo, 5 de... Todos los valores, siempre en RGB, todo lo que es neutro, tienen los mismos valores en los 4. Ustedes van a ver que pasen por donde pase, va a ir variando el valor, pero siempre tiene los 3 igual. Bueno, acá estoy en 5. Aprieto la H, me desplazo. Acá tengo 3, pero no veo la diferencia, ¿ven? Acá pasa 4, acá pasa 5, y yo no veo diferencia. O sea, hay diferencia. El programa me está marcando que este píxel acá y este píxel acá tienen diferentes componentes, diferente valor de brillo, pero yo no lo estoy viendo. ¿Por qué yo no lo estoy viendo? Porque mi monitor no tiene la capacidad de reproducírmelo. Quizás el monitor de ustedes sí. ¿Cuál es la función de este ejercicio que estamos haciendo? Que ustedes conozcan los potenciales y las debilidades del equipo con el que están trabajando. Entonces, yo sé que acá, digamos, no tengo, entonces ya a partir de, a ver, que vuelvo para atrás, acá, ¿ven? Acá yo empiezo a ver rayas. Entonces, acá, entre 11 y 12, yo ya empiezo a ver diferencia. Y de ahí para adelante, ven, yo ya cambio acá y ya tengo diferencia. O sea, en estos valores, en 12 o 13, ya empiezo a ver diferencia entre uno y otro. ¿Qué me da la pauta a mí? Que yo no me tengo que confiar en mi monitor cuando trabajo en la parte de sombras, porque capaz que yo no estoy viendo diferencia, no estoy viendo detalle, y después cuando hago una copia en papel, sí se va a ver detalle. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas veces uno retoca en las zonas oscuras, como, total no se ve. Y después cuando vienen las copias se ve toda la chanchada, porque retoqué así nomás. ¿Por qué? Porque mi monitor no tenía la capacidad de mostrarme detalle ahí. Bien, vamos a la otra punta. Voy a usar la barrita de desplazamiento y me voy a ir hasta la punta de los blancos, porque acá no tengo problema, acá veo barritas. Acá ya no veo barritas. A ver. Sí, acá veo diferencia. A ver, vamos a bajar un poquito el valor de zoom. Acá veo barritas. También esto les permite chequear su ojo, ¿no? Porque capaz que alguien al lado suyo le dice, che, pero sí se ven las barritas. Y ustedes no las están viendo. Entonces también, no solamente el monitor puede ser el problema, sino puede ser también el ojo de uno. Bien. Yo creo que aquí los ojos míos son los que ya de plano no necesitan la posición. Claro, bien. Entonces ustedes vuelven a lo mismo. Chequean acá, ¿no? Acá yo paso de 2.55 y no veo diferencia, pero sí la hay. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden estar evaluando un archivo, es decir, uy, se me bandeó, se me quemó, este blanco está reventado, no tiene salvación, por ejemplo. Y en realidad en el archivo hay información, nada más que ustedes no lo están viendo porque el monitor no se las está mostrando. Entonces fíjense, por ejemplo, esta foto acá. Yo capaz que no, en estas nubes no estoy viendo detalle. Y digo, uy, esto está quemado, está reventado. Pero si yo tengo la paleta info abierta y paso el cursor para acá, ¿ven que los valores van cambiando? Quiere decir que realmente sí hay información.
en este blanco. ¿Ven? ¿Ven cómo continuamente varían los valores cuando yo paso por acá? Entonces, eso quiere decir que la información sí está, yo podría llegar a ajustar, pero no puedo confiar solamente en mi ojo, sino que tengo que apoyarme un poco también en las herramientas. También esto podría ser una buena forma de evaluar un equipo que ustedes, por ejemplo, si quieren comprar un monitor nuevo, porque ustedes saben que ustedes pueden, a la propia notebook, si trabajan con notebook, le pueden conectar un monitor que les pueda reflejar más calidad que el que tiene el original, eventualmente. Entonces, en el momento de evaluar el equipo, ustedes se pueden llevar una imagen y pueden hacer este tipo de pruebas. Es decir, o me llevo el degradado, o me llevo una imagen donde tengo sombras profundas y donde tengo altas luces, y evalúo qué tanto se ve o no se ve, ¿está? Es una forma entonces de conocer las limitaciones que tengo en la visualización, porque uno se apoya mucho en lo que ve, y a veces el monitor o nuestra propia vista están limitados. Entonces, tenemos que aprender a apoyarnos un poco, a volar un poco por instrumentos, digamos. Bien. Volvamos entonces al PowerPoint. Después de haber hecho esto, para... sí. ¿Quién me habla? Rodrigo. Sí, Rodrigo, te escucho. En la práctica, por ejemplo, si hacemos esto del cuadrito y miramos los valores, sí. En la práctica, ¿cómo ajustaríamos, por ejemplo, si pues nuestros ojos no podemos ver las sombras, no podemos ver los blancos? Bueno. Apoyándonos en esa herramienta, ¿cómo ajustaríamos? Esto digamos que solamente para conocer la limitación. Un truquito que tenemos es, por ejemplo, yo en el mismo panel capas, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos capas vectoriales y capas raster? Bueno, esta que hicimos es vectorial. Yo tengo, por ejemplo, puedo hacer un niveles, ¿está? Y yo puedo oscurecer, ¿está? Y fíjense que ahí a medida que oscurezco va apareciendo... No se está viendo Photoshop, perdón. Ah, perdón. Dejo de compartir y comparto Photoshop. ¿Ahora sí? Esperen que vuelvo atrás. Bien, les decía que, por ejemplo, vengo acá al mismo que usamos para hacer el degradado, pero en lugar de degradado, por ejemplo, hago un niveles. Y fíjate que yo, si ajusto los niveles, empieza a aparecer detalle ahí. Esto sería una... ¿Qué ventaja tenía de hacerlo de esta manera? Que esto es virtual, digamos. Yo lo oculto y desaparece. O sea, pero la capa original sigue estando tal cual. No es un ajuste que me está modificando los valores de los píxeles propiamente dicho. Fíjate que esta imagen queda igual. Pero yo lo estoy viendo como si le estaría haciendo un ajuste de niveles, entonces ahí estoy viendo que en los blancos tengo detalle, ¿está? Por más que yo, o por la capacidad de mi monitor, o por la capacidad de mi ojo, en la imagen original no lo estoy viendo. ¿Eso qué me permite saber? Me permite saber que yo puedo ajustar acá. O sea, puedo trabajar sobre esa nube. También puedo hacer lo contrario. Si yo tengo sombras profundas y estoy retocando, puedo, fíjate, nos vamos a acercar acá a la cabeza del muchachito. Fíjense que originalmente yo prácticamente no veo detalle en toda esta parte. Yo por lo menos acá en vivo y en directo no la estoy viendo. Pero puedo poner así un niveles y hacer un aclarado de los medios tonos para ver que realmente hay detalles. Si yo hago una copia, probablemente este detalle salga. O
sea, si yo mando a imprimir esta copia así, el detalle que hay acá va a salir, por más que yo en el monitor no lo veo. Entonces, sobre todo a la hora de retocar, yo siempre recomiendo que hagan esto. Yo les llamo a esto prender la luz. Entonces, si yo estuve retocando acá, hago algo de esto para ver si fui prolijo, o lo puedo hacer mientras estoy retocando directamente, para ver si fui prolijo en las sombras profundas, donde generalmente retocamos prácticamente a ciegas porque el monitor no nos muestra el detalle mientras estamos trabajando. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿para qué es toda esta maniobra que estamos haciendo? Es para que ustedes sepan que el monitor no siempre les está mostrando todo lo que hay para ver. Sobre todo en los dos extremos, en las sombras o en las altas luces. Que estén sobre aviso, digamos, de que puede ser así, y que conozcan qué tanto los... Yo lo que les diría que abran imágenes de ustedes, imágenes que tengan sombras profundas, imágenes que tengan luces que a ustedes les parezca que pueden llegar a estar quemadas, más allá que después podamos evaluar el histograma y todo lo demás, pero es una cuestión de vamos a decirlo así, de tomar conciencia. Es algo que generalmente no se le da bolilla y uno en el monitor lo ve blanco, y bueno, o renuncia al ajuste o descarta la foto por decir está quemada, o a veces lo contrario. A veces así como les digo acá, puedo ser desprolijo acá en la zona oscura porque pienso que no hay detalle y después la copia que tiene más capacidad que la pantalla sí me muestra. O a veces en el blanco, ustedes capaz que están haciendo una imagen tipo high-key o una imagen publicitaria sobre fondo blanco, y quizá en el monitor la ven inmaculada, y después cuando hacen la copia sobre ese blanco que en el monitor se veía inmaculado, aparecen detalles que no tendrían que estar. Entonces, sabiendo que podemos llegar a tener ese problema, porque mucha gente no sabe que eso puede pasar, piensa que si en el monitor lo ve blanco va a salir blanco, si en el monitor se ve negro va a salir negro. Para evitar ese problema podemos hacer esta prueba, de poner una capa de niveles, y si nuestro problema son los blancos, oscurecemos para ver si hay detalle o no, y si nuestro tema son los negros, aclaramos para ver si en el negro hay detalle o no. ¿Está? Entonces, insisto, es más que nada una cuestión de estar sobre aviso. Que ustedes no sean absolutamente confiados en lo que les muestra su monitor a la hora de retocar o incluso a la hora de ajustar. Es decir, no, yo ya lo oscurecí, ahí no se va a ver, porque muchas veces convengamos que reventar a blanco o oscurecer a negro son recursos para eliminar detalles. Pero que estemos conscientes de que no nos podemos confiar 100% en lo que nos muestra el monitor. Básicamente es eso. Bien. Volvamos al Power. Bien. Vamos ahora a ver el tema de primarios y complementarios. Es un tema que ya lo vimos al principio cuando hablamos de la captura, cuando hablamos de los modos de color. Dijimos que básicamente hay dos modos de color que manejamos digitalmente, que son los primarios cromáticos y los primarios luz. Sobre todo los primarios luz. ¿Cuáles son los primarios luz en digital? Rojo, verde y azul. ¿Cuáles son los primarios cromáticos? Cian, magenta y amarillo. Y que estos están opuestos entre sí. Los que son primarios en un sistema son complementarios en el otro. No se ve el PowerPoint. Hoy vengo mal con el tema del compartir. Voy a pasar ahí, voy a pasar a pantalla completa, cosa de que, porque si no yo pincho directamente en mi barra de opciones del window y me olvido de compartir.
Vamos al PowerPoint. ¿Dónde lo tengo ahora? Ah, no. Vamos a la tradicional. Compartir PowerPoint. Bien, ¿dónde lo tengo? Oh, necesito una mano. Quiero compartir y no estoy viendo el PowerPoint acá entre las opciones y no sé cómo si esto se puede navegar para arriba. Mostrar todas las ventanas. No, así sí. Acá donde está el power. Ahí. Sí, pero así no lo ven ellos. ¿Y es compartir? Sí, sí. Ay, ¿y por qué no lo veía antes? Porque está muy amontonado atrás de la otra pantalla. ¿Eh? Sí. Menos mal que tenía el asistente acá de Zoom, porque la verdad que había quedado regalado. Bueno, les decía, es fundamental que volvamos sobre esto y que ustedes tengan esta conciencia de cuáles son los primarios y cuál es opuesto a cada primario, porque básicamente sobre todo lo que es equilibrio de color en digital se maneja a través de esta relación de opuestos. Vamos a ver ahora el tema del histograma. ¿Qué es el histograma? Es una representación de los valores de brillo de cada canal sobre una recta, sobre un gráfico, dividido en 256 barras. O sea, el gráfico en realidad siempre tiene 256 barras. Teóricamente, al estar en 16 bits, cada barra a su vez está dividida en 256, o sea, da un total de 65.000 barras. ¿Qué es esto? O sea, si yo estoy trabajando en 8 bits, mi histograma va a tener 256 barras así, de 0 a 255. O sea, arranca en 0 hasta 255. Ahora, si yo trabajo en 16 bits, a su vez, cada uno de esos valores está dividido en otras 256. ¿Está? Esto tiene que ver con lo que hablamos de profundidad de color, ¿se acuerdan? La cantidad de colores que puede elegir cada uno de mis píxeles. Bien. Entonces, volvamos. ¿Qué es el histograma? Acá nosotros tenemos una línea recta. Esta línea recta siempre a nuestra izquierda tenemos las sombras. En el medio los medios tonos y a nuestra izquierda las altas luces. ¿Está? Bien. Y son 256. ¿Qué es lo que le da la altura a cada una de estas 256 barras? La cantidad de píxeles de ese valor de brillo que hay. O sea, en este caso, fíjense, vamos a volver a compartir el Photoshop. En el caso de la barra que hicimos, del degradado, si yo voy al panel, ventana, histograma, no se está viendo el Photoshop. pero esta vez compartí. A ver, ¿qué está pasando? Parece que también Zoom me está jugando una mala pasada, ¿eh? Porque fui a compartir. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, venimos acá. Tenemos abierto el archivo este que dijimos que es de blanco a negro. Acá no hay archivos rojos, verdes, azules, nada. Venimos al menú ventana y abrimos el panel histograma. Bien. Fíjense que tenemos, entonces, información de punta a punta del histograma. ¿Por qué? Porque tenemos todos los valores de brillo. Vamos a abrir ahora 3 archivitos.
yo voy a abrir 3 archivos que tengo preparados para que ustedes vean cómo el histograma cambia según la composición de la imagen. En ejemplos. Histograma. Voy a abrir los 3 archivos. Y tenemos entonces abierto el panel histograma. Fíjense, este archivo, dijimos que tenemos sombras, medios tonos, iluminación. Este es un archivo de tonos bajos. La mayoría de los píxeles tienen valores de brillo bajos. Fíjense cómo el histograma se amontona a la izquierda. ¿Tá? Y tenemos, el rojo llega hasta las altas luces. ¿Por qué? Porque lo que está en altas luces básicamente es la piel. Y generalmente la piel está en el canal de rojo. En cambio, ya el verde y el azul no tenemos píxeles prácticamente de esos valores de brillo. Pero fijémonos en el histograma completo, entonces, en definitiva, la información está amontonada sobre el lado izquierdo del histograma, o sea, del lado de las sombras. Este es el caso contrario, ¿ven? Tenemos casi todos píxeles con valores de brillo alto. Todos están cerca de los blancos, ¿ven? Entonces el histograma se amontona sobre el lado derecho del histograma. El hecho de que haya barras cortadas no quiere decir nada, quiere decir que en realidad el gráfico tendría que seguir para arriba, pero por una cuestión de espacio el programa nos muestra solamente cortado hasta ahí. Pero no es que haya ningún problema en que la barra traspase para arriba. Pero entonces, hay muy pocos píxeles negros, fíjense que tenemos un poquito de negro ahí en los números, entonces por eso tenemos un poquito de información en los negros. Pero la mayor cantidad de píxeles está en las luces. Y acá tenemos una imagen que tiene información a lo largo de todo el histograma. Tiene sombras, ¿ven? Ahí tenemos píxeles oscuros en los árboles, en los lentes, en el pelo, en algunos detalles. Tenemos altas luces acá en los bordes del marco de la ventana, en los brillos de la ropa, y tenemos medios tonos. Entonces en este histograma tenemos información completa. Entonces, básicamente, ¿qué nos está mostrando el histograma? La cantidad de información que hay de una punta a la otra del histograma. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir analizar un poco qué hace el programa cuando ajusta. Básicamente un ajuste es siempre un movimiento de información sobre el histograma, pero lo primero que ustedes tienen que establecer es esta relación de que la altura de la barra se la da la cantidad de píxeles. Ustedes imagínense que el 90% de las fotos de Gustavo, los histogramas tienen un aspecto similar. A ver si puedo correr esto. La mayoría de los archivos de Gustavo, el histograma generalmente está recargado sobre la izquierda, porque él tiende a hacer imágenes con muchos bajos tonos. Volvamos al PowerPoint. Ahí está. Bien. Bueno, esto acá está reflejado lo que hablábamos recién. La altura de cada barra está dada por la cantidad de píxeles con ese valor de brillo, que se encuentran en el archivo o en la selección. Ah, ¿por qué la selección? Porque cuando yo tengo, fíjense, este es el histograma del archivo completo, pero si yo hago una selección de solamente esta parte, ven que el histograma se modifica porque el programa me está mostrando el histograma, perdón, sí,
la información de la zona que yo tengo seleccionada. En cambio, si yo hago una selección acá, fíjense, acá no tengo ningún píxel que sea blanco, no sea una alta luz, entonces no tengo información en esta parte. ¿Se entiende cómo es entonces el tema? Bien, perfecto. Volvamos otra vez al PowerPoint. Bien. Esto es lo que les decía, que el corte de las barras no implica error, sino que es que el programa ahorra espacio mostrándonos solamente hasta ahí. A la izquierda las sombras, a la derecha las luces y en el centro los medios tonos. O sea, toda la parte teórica que hablamos antes. Acá tienen los 3 ejemplos. Por las dudas, si no quieren entrar al video, lo tienen recordado acá en el PowerPoint. Y bueno, después ya entraríamos directamente a la parte de ajustes, pero estamos ya sobre la hora, así que lo vamos a ver la semana que viene. Antes de que nos vayamos, voy a volver al Photoshop y quiero que ya empiecen durante la semana a investigar fotos de ustedes. Las abran el panel, histograma, y les quiero advertir que pueden verlo con otro aspecto. ¿Cómo lo cambian? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada cuando empezamos con la interfaz gráfica que todos los paneles tienen acá una salida a opciones? Por ejemplo, yo lo tengo en vista de todos los canales. Pero si estaría en vista compacta, me mostraría solamente esto. Vista expandida, vista de todos los canales. Que ahí como les recomiendo tenerlo porque vamos a estar precisamente analizando un poco eso. Después, el tema de mostrar estadística o no, yo lo tengo destildado porque quiero que se concentren en otra cosa. Y el tema de mostrar canales en color. Si yo lo destildo, los muestra así, pero si les pongo mostrar canales en color, es más fácil porque les ayuda a identificar enseguida en qué gráfico les está mostrando el rojo, en cuál el verde, en cuál el azul. Así que entonces lo manejan desde acá, ventana, histograma, y después una vez que tienen abierto histograma, desde acá le dan el aspecto, le manejan el aspecto de cómo les vas a estar mostrando este cuadro. Lo que yo les recomiendo entonces es que abran distintas fotos de ustedes y aprovechan a ver lo que les decía del monitor, prueban de hacerle en el panel capas niveles, para ver si hay detalle que el monitor les muestra o que no les muestra, si corren riesgo de que aparezca banding. ¿Ven? Fíjense bien lo que les digo del retoque. Acá hay fíjense, la foto está ampliada. O sea, es una foto vertical que fue llevada a un formato un poco más ancho. Y para disimular, fue oscurecida y fue pintada. Y fíjense como cuando yo aclaro, ¿ven? Como queda en evidencia el retoque, y que el retoque está hecho así, digamos, bastante a los ponchazos. Que en el monitor no se ve. Probablemente esto solamente podría llegar a ser un problema, estos pequeños defectos, si hiciéramos una copia en papel fotográfico. Pero si ustedes van a hacer copia en papel fotográfico, está bueno que hagan este tipo de operaciones para ver los detalles. Entonces, abren fotos de ustedes, abren el panel histograma, ven como los distintos histogramas que dibujan las distintas fotos y experimentan un poco con esto para aumentar el rango de visualización que el monitor no les puede mostrar. Y ya vimos bastantes cosas, ya estamos en hora, así que vamos a llegar hasta acá, y la semana que viene entonces nos vamos a meter en el tema de entrar de lleno en el tema ajustes. Viendo primero, o sea, viéndolo en base al Photoshop, en base a las opciones del Photoshop.
Todo lo que ustedes pueden encontrar en los otros programas que hablábamos hoy, que también son capaces de realizar ajustes, van a funcionar sobre principios similares. ¿Está? El tema que ustedes, entendiendo estos hechos básicos, van a poder analizar con mayor certeza qué hace uno, qué hace otro, y hasta dónde quieren llegar y hasta dónde no. Bueno, tienen bastante para repasar durante la semana, así que ahí... La siguiente clase queda para el 8. Volvemos a los miércoles la semana que viene, sí, sería miércoles 8. O sea, estas 2 semanas fueron excepcionales por el tema de las fiestas, pero ya la semana que viene nos vemos el miércoles 8. Yo cuando publique el video lo voy a recordar por las dudas. Y bueno, ahí nos vemos, si Dios quiere, el miércoles 8. Cualquier duda, me pregunto. Feliz año para todos. Igualmente, sí, yo me olvidé de desearle feliz año. Nos encontramos. Que Dios les traiga todos sus propósitos y mucha salud y prosperidad. Gracias, igualmente. Gracias, igual para vos. Igual para todos el grupo. Muchas gracias. Igual, nos vemos entonces. Chao. Adiós. Chao.